vamos a leer un verso muy interesante porque es también es otro de estos tips o estas claves muy importantes dentro del contexto del Bhagavad Gita, ¿no? Es el verso número 7 del capítulo 7. 7, 77. Mata parataram nanyat kanchit asti tananjaya maji sarva idam pratam sutre manikana iva. Venga, vamos a repetirlo, palabra por palabra. Mata parataram nanyat kanchit asti Dhananjaya Mayi Sarvam Idam Protam Sutre Mani Gana Iva. Ahora vamos a la transliteración palabra por palabra. Mata, más allá de mí. Mata, más allá de mí. Correcto. Param taram, superior. Param taram, superior. Na, no. No. Anyat kinchit, Anyat kinchit. cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Asti, hay. Asti, hay. Dhananjaya, oh conquistador de riquezas. Oh conquistador de riquezas. Mayi, a mí. Mayi, a mí. Sarvan, todo lo que existe. Sarvam, todo lo que existe. Idam, Todo, lo cual vemos. lo cual vemos. Protan, en salta. Protam, se sensata. Sutre, en un hilo. Sutre, en un hilo. Mayi gana, Manigana. perlas. Iva, ¿cómo? Traducción. Oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí. Todo descansa en mí, tal como las perlas ensartadas en un hilo. Repito. Oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí. Todo descansa en mí, tal como perlas ensartadas en un hilo. Significado por su gracia, si la preocupa. Significado. Hay una controversia común acerca de si la suprema verdad absoluta es personal o impersonal. En lo que respecta a Bhagavad Gita, la verdad absoluta es la personalidad de Dios Sri Krishna. Y ello se confirma a cada paso. En este verso en particular se recalca que la verdad absoluta es una persona, que la personalidad de Dios es la suprema verdad absoluta. También lo afirma el Brahma Samhita, Isvara Paramakrishna Sachitananda Vigraha. Es decir, la suprema verdad absoluta y la personalidad de Dios es el Señor Krishna, quien es el Señor primordial, Govinda, el depósito de todo el placer, la forma eterna de bienaventuranza y el conocimiento en pleno. Estas autoridades no dejan lugar a dudas acerca de que la verdad absoluta es la persona suprema, la causa de todas las causas. Sin embargo, el impersonalista arguye sobre la base de la versión védica que se da en el Svatara Upanishad 3.10, Tato yat utara taram yat arupan anammayam ya etat vidur amritaste bhavanti atettare dukkhanavati yanti. En el mundo material se considera que Brahma, la primera entidad viviente del universo, es el supremo entre los semidioses, los seres humanos
y los animales inferiores. Pero más allá de Brahma está la trascendencia, la cual no tiene forma material y está libre de todas las contaminaciones materiales. Todo aquel que lo pueda conocer a él también se vuelve trascendental. Pero aquellos que no lo conocen padecen las desdichas del mundo material. El impersonalista hace más énfasis en la palabra arupam, pero ese arupam no es impersonal. Esa palabra indica la trascendental forma de la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento, tal como se describe en la Brahma Samhita, antes citado. Otros versos del Svetasvatara Upanishad 3, 8 y 9 confirman eso de la siguiente manera. Vedaham metam purusham aham tam aditya varnantam asa parastat tan eva vidhi tuiti mrityunati nanyat pata vidyate jannayam yasmat param na param astit kinchit yatmat na niyo na yayosti kinchit viksaivastabho divi tistati ekas tenedam purnam purusena sarvam. Yo conozco a esa suprema personalidad de Dios que es trascendental a todas las concepciones materiales de la oscuridad. Solo aquel que lo conoce puede trascender las ataduras del nacimiento y la muerte. No existe ninguna otra manera de liberarse aparte de este conocimiento acerca de esa persona suprema. No hay ninguna verdad superior a esa persona suprema, porque Él es lo máximo que existe. Él es más pequeño de lo más pequeño y más grande de lo más grande. Él se encuentra como un silencioso árbol que ilumina el cielo trascendental, y así como un árbol extiende sus raíces, Él extiende sus extensas energías. Estos versos nos llevan a concluir que la suprema verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, quien es omnipresente por medio de todas sus múltiples energías, tanto materiales como espirituales. Repito el texto nuevamente. Oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí. Todo descansa en mí, tal como perlas ensartadas en un hilo. Aquí vemos una afirmación súper categórica de Krishna, ¿no? No hay verdad superior a mí. De Sarvam, de todo lo que existe. Y Dan, de todo lo que vemos. ¿No? No hay nada más allá de mí. O sea, es la causa última, la fuente, como dice el Brahma Samhita, la causa sarva karana karanam, ¿no? Cuando la persona inteligente del buscador va buscando las causas, porque vemos que la realidad es, en este mundo fenoménico, la realidad se está apoyando en otro concepto, de otra supuesta realidad, ¿no? Y si buscamos la causa de esa realidad, y buscamos la causa de la realidad de esa realidad, y la realidad de la realidad de esa realidad, así, finalmente, Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas, Sri Krishna. Y Sri Krishna no es algo impersonal, como bien lo está definiendo aquí Srila Prabhupada, como pretende o presenta algunas filosofías monistas, encabezadas por Shankaracharya. Podemos entrar en contexto porque Shankaracharya, que es una encarnación de Shiva, aparece en el siglo XI y tal, tiene su contexto histórico y el porqué, ¿no? Pero bueno,
no es esa la realidad última, aunque el Brahman, es cierto, es una de las energías de Krishna, porque todo descansa en Krishna, dice, todo descansa en Krishna, o sea, todos nosotros, todo lo fenoménico, todo lo que existe son como las perlas de un collar que está organizado, ¿no? Todo el universo está organizado. Pero hay un hilo invisible que une ese collar, que es Krishna, ¿no? Dice que todo lo que vemos, lo que existe, incluso lo que no vemos, ¿no? Todo está descansando en mí, como las perlas en un hilo. Entonces a veces vemos las perlas, vemos lo externo, vemos las cosas que suceden, pero no vemos el hilo conductor que sostiene todo, ¿no? Y eso es Krishna, a través de sus innumerables, por no decir infinitas energías, ¿no? Este hilo conductor también podría ser Antaryanga, es decir, la manifestación de Paramatma, ¿no? Por eso dice, lo más pequeño de lo más pequeño, lo más grande de lo más grande. Lo más pequeño es Paramatma. Y de hecho, la física cuántica, la mecánica cuántica, hoy en día ya está llegando a esta aproximación. De hecho, en el postulado clásico del padre de la física cuántica, que fue Max Planck, en principios del siglo XX, a mí fue un postulado muy categórico, ¿no? Y dice, la materia como la conocemos, yo que me he dedicado toda la vida a estudiar la materia, las moléculas del átomo y el origen de la materia, todo esto, y tal como la conocemos es un error. Porque la materia está compuesta de átomos y yo cuando observamos el átomo, vemos que en el átomo es un microuniverso, pero es un microuniverso como cuando miramos al cielo y está prácticamente vacío. Y lo único que hay dentro del átomo, de hecho, no es ni materia, no son partículas, aunque a veces le llaman partículas, son cargas eléctricas, ¿no? Son protones, son bosones, son quarks. Dentro del átomo, materia en sí misma como materia no existe, simplemente, es decir, hay energía, hay información que se organiza de diferentes maneras y en la forma que está organizada, como decir, es un átomo de plomo, es un átomo de oro, es un átomo de este material o del otro material, ¿no? Pero que ese microuniverso que es el átomo está sustentado por una energía que es inteligente y consciente. ¿Cómo una energía va a ser inteligente y consciente? Me pregunto yo, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia y consciencia estamos hablando de persona, ¿no? Creo que solo las personas tienen inteligencia y conciencia, ¿no? La energía o la materia no es inteligente, ¿no? El armonio ahora no puede decir que, oye, bueno, ahora me voy yo para allá, me voy yo solo, ¿no? Y se va para allá, ¿no? O decide algo, ¿no? Entonces, la materia es inteligente y consciente, ¿no? Entonces, Mark Plan está presentando a Paramatma, que todo está sustentado por ese hilo invisible, que es Paramatma, que entra incluso en el átomo y organiza el átomo, ¿sabes? Y organiza el universo, que organiza... ¿Quién organiza para que nuestro corazón esté latiendo no sé cuántas veces al día, ¿no? Y día tras día, día tras día, ¿no? Solamente una cuestión de bioquímica. Entonces, esa es digamos, la energía divina, ¿no? Luego Krishna va a explicar más adelante que sus energías las hay, la energía superior, la paraprakriti o la energía espiritual, a la que todas las entidades vivientes y sintientes pertenecen, las almas, ¿no? Que es una energía superior. Y luego está la energía inferior, que es la energía material compuesta de los 8 elementos, ¿no? Que conocemos, ¿no? La tierra, ¿qué más? El agua, el aire, el fuego y el éter. Los burdos. Y luego los sutiles, la mente, la inteligencia
y el ego falso. Esa es la cobertura externa, ¿no? Esa es la energía exterior, la energía material, la densa, la burda. La energía superior, la espiritual, va más allá de la percepción de los sentidos, como aquí lo acaba de explicar también Prabhupada. Está más allá de la percepción de los sentidos. Entonces, esas energías divinas, dice un poquito más adelante, ese es el gran desafío del alma condicionada. Devihi Sagunamayi Mama Maya Durachaya. Esta energía mía inferior, material, es muy difícil de sobrepasar. Es decir, estamos como encapsulados o atrapados dentro, nuestra conciencia está atrapada dentro de esta energía que finalmente es Maya. Maya, que también lo definimos como ilusión. Nos hace creer por real lo que no es real. Bueno, no es que no sea real, porque este armonio sí es real, pero tiene una realidad subjetiva. Porque, bueno, ahora tiene 40 años y se conserva bien, pero dentro de 100 años no sé qué quedará de él, dentro de 200 años, ¿no? O de este edificio, o más aún, del planeta Tierra, que será dentro de 80.000 millones de años, que será del planeta, que se estira el planeta. O sea, es real de acuerdo a unas circunstancias, es real temporal. Pero si hablamos en campo absoluto, cuando hablamos en absoluto tenemos que hablar de la eternidad, porque pertenecemos al plano eterno. Estamos confundidos por Maya y pensamos que nacemos un día y nos morimos otro día, ¿no? Y que la vida es un tránsito, un espacio de tiempo. Ilusión. Eso es una época temporal en que el alma anida en un cuerpo y tiene un proceso, tiene unas experiencias y unos aprendizajes, ¿no? Entonces, y definitivamente, la verdad suprema es persona. Y el quid de la cuestión, en última instancia, es que lo han explicado tantos pensadores y tantos filósofos y tantos pensadores de élite, digamos, ¿no? Reconocidos, y psicólogos y psiquiatras, ¿no? A mí me da mucho últimamente por hablar de Carl Jung y de otros, de la psicología transpersonal, ¿no? Es decir, que en última instancia el propósito o el sentido, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? Todos tenemos algún sentido en nuestra vida. El que no tiene sentido en la vida pues son los que finalmente se suicidan, los que están con tratamientos de antidepresivos porque no pueden llevar sobre sus hombros su existencia, porque no tienen la conciencia o la visión o la capacidad para entender este mundo y no le encuentran sentido. Muy normal en los tiempos caóticos que vivimos y donde vemos que hay un gran índice de suicidios, sin ir más lejos, en los jóvenes. Los jóvenes que cuando uno está en plena efervescencia, con ganas de hacer cosas, de vivir, de planes, de ideas, de deseos y de cosas, y sin embargo, los jóvenes se están suicidando, pero como nunca antes en la historia de la humanidad, ¿no? Porque no ven el sentido de la vida. Claro, si nos quedamos solamente en lo externo, desde luego no tiene sentido. Lo que está ahora ocurriendo en Irán, lo que está ocurriendo con Israel, los iraníes que les definen como... Además, es que ni material ni históricamente tiene ni lógica, porque Irán no era un pueblo musulmán, Irán era un pueblo cristiano, era un pueblo de Zoroastro, antes de que llegasen los otomanos y los musulmanes. Todo el mundo se hace propietario de su tierra, ¿no? Como decía Prabhupada. El único propietario de la tierra es Dios, porque Irán era Persia. El imperio persa antes fue cristiano y hasta que entraron los otomanos, entraron los musulmanes.
y eran zoroastristas, ¿no? Entonces cuando dicen, no, esto es ir a territorio del Islam, el islamismo y tal, no. O el andalusí, que dice en Marruecos que el andalusí era musulmán. Otra mentira, y otro error. Porque de hecho Marruecos era cristiano, era la Mauritania española. Marruecos no era musulmán hace no sé cuántos siglos, por época de uno de los reyes visigodos, ¿no? Que entraron en España. O sea, eso de las propiedades, las nacionalidades, los ismos, ¿no? Los nacionalismos, y en eso unido también a los conceptos ismos de las religiones, ¿no? El cristianismo, el islamismo, el otro, ¿no? El judaísmo. Son conceptos que se quedan muy cortos. En India por eso no hay ismos, hay Sanatana Dharma, que lo puedes aplicar a un cristiano, a un musulmán, a un judaísta, a un judío, se lo puedes aplicar a un taoísta, a un seguidor de Confucio, a un chamán de Sudamérica, a cualquiera, porque es un conocimiento que es eterno y es ecuánime aparte de cualquier ideología, o sea, va más allá de las ideologías, de las creencias y de las tradiciones, ¿no? Porque las religiones se han convertido en tradiciones, ¿no? Ahora hemos tenido la Semana Santa y la gente sale a la calle o cuando viene el rocío, la peregrinación del rocío, que en su momento era una peregrinación de peregrinos serios y con devoción, y ahora van todos con la bota de vino y van a una romería a hacer fiesta y a bailar flamenco. Y se queda una cosa de tradición, ¿no? Y la Semana Santa igual, se ha perdido mucho verdaderamente la devoción y el espíritu, ¿no? De devoción, y se queda como una cosa tradicional y se queda en la cultura como algo tradición, pero realmente no tiene un fondo, ¿no? Por eso decíamos que finalmente todas las religiones, como decía Prabhupada, si una religión no te acerca a Dios y no te ayuda a conocer a Dios y amar a Dios, no podemos llamarla religión. Entonces, la asignatura del ser humano es sencilla en un sentido, simplemente es una cuestión de reconectar con el centro. ¿Cuál es el centro? Cristo. Nosotros lo tenemos claro. Hay otros que no, a lo mejor es Jesucristo. Bueno, pues reconectate con Jesucristo, ¿no? Reconectate con el centro, con la esencia, reconexión. Esa conexión existe, si no, el corazón no estaría palpitando. Y está oxidada, hay que limpiarla, ¿no? Por eso cantamos Hare Krishna, llevamos un sadhana, llevamos unas prácticas para que la verdadera naturaleza de nuestra conciencia es Satchitananda, como partes integrales, partes infinitesimales de Krishna, porque somos Krishna en pequeñito, Achintya Veda Veda Tattva, es decir, somos Krishna en las mismas cualidades, conocimiento, eternidad, ¿no? Pero en cantidad muy diminuta, infinitesimal. Dios es infinito, nosotros somos infinitesimales. Pero tenemos el gran handicap, que esa conciencia original de Satchitananda está cubierta. Estamos como la avestruz con la cabeza en el agujero, entonces no vemos nada, ¿no? Entonces lo único que hay, la asignatura del ser humano, y eso es lo que distingue al ser humano de cualquier otro animal, es que tiene la capacidad de preguntarse quién soy yo, cuál es el origen y cómo reconectarme con el origen. Y la conexión no es una cuestión, como diríamos, intelectual o físico, ¿no? La conexión es una conexión amorosa, porque en el plan de Dios no hay otra cosa que no sea amor. Cuando no hay amor es porque el ser humano ha metido, como decía el Swami, una zarpa, ¿no? No hay amor es porque el ser humano ha metido la zarpa y lo ha desboronado todo, ¿no? Einstein decía, yo a través de mis fórmulas trato de entender el pensamiento amoroso de Dios. Entonces, claro, es duro a veces entender que todo es perfecto y que todo es un plan amoroso de Dios.
Y las bombas que está mandando Netanyahu, y eso también forma parte del plan amoroso de Dios. Claro, te hace, ¿no? Entonces la gente dice, Dios no existe, no puede existir Dios, ¿cómo puede permitir eso? Y los niños estos que en África se están muriendo de hambre, si no han hecho nada, los pobres acaban de nacer y se están muriendo de hambre. Dios no puede existir en esa lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento suficiente y profundo de que somos seres eternos y que depende de nuestro karma y nuestra guna, es decir, de nuestras capacidades y nuestros samskaras y nuestros adhikaras de vidas pasadas, nuestras impresiones de vidas pasadas que las tenemos guardadas en la trastienda, que condicionan nuestra vida. Tenemos que pagar una serie de... Y este mundo material siempre ha sido un lugar de mucha violencia. Yo cuando empecé al colegio a estudiar la historia, pues, Dios, si no digo más que violencia y conspiraciones y asesinatos y guerras, y así se ha construido el mundo. Digo, oh, madre mía. Yo que vivía en Alicia, en el País de las Maravillas, ¿no? Y con 8 años, bueno, empiezas a estudiar la historia y ya te quedas desconcertado de toda base de guerras, ¿no? Entonces, claro, pues es bien posible que ya hemos hecho infinidad por nuestra ignorancia, por nuestro ego, por la presencia del ego, y que somos los más, como dice en Madrid, los más chulos del barrio, ¿no? Pues hacemos cosas inapropiadas o ilegales, de acuerdo a las leyes universales. Y entonces, en su momento, el universo nos pasa la factura. Las cosas ilegales, sufrimiento. Y si son cosas bondadosas, nos va a dar también, nos va a pasar la factura de buenas circunstancias, nacer en una buena familia, tener un buen desarrollo económico, tener facilidades, es decir, venimos y vamos recogiendo frutos de lo que hemos ido sembrando en vidas pasadas. De las semillas de cicuta que hayamos puesto o de las semillas de mango, ¿no? Vamos a coger los mangos dulces o vamos a coger cicuta que nos envenena, ¿no? Entonces el tema es reconectar. Venga, vamos a preguntas que no me gustan, aclarar ideas. Pero entonces, ¿por qué existen tantas religiones? En plan filosófico, ¿por qué existen eso? Yo considero que es una cuestión cultural y de la evolución de la sociedad, ¿no? La India ha estado muy apartada del mundo hasta los tiempos de Alejandro Magno, creo que fue el primero que entró en el Valle del Sindh, ¿no? También por sugerencia de su maestro Aristóteles, ¿no? Discípulo de Sócrates, ¿no? Que es cuando empezaron a mirar hacia Oriente, ¿no? Pero culturalmente van surgiendo diferentes fes. Nosotros nos ha tocado por nuestro entorno en la tradición judeocristiana o abrámica de Abraham, ¿no? Tanto el judaísmo como el cristianismo como el islam, con sus múltiples escuelas que hay dentro de cada una de estas tradiciones, tienen la misma raíz que es la abrámica, ¿no? Y abrámica tiene conexión con Brahma también en el conocimiento original. En este mundo todo tiende a tergiversarse, a desviarse. Yada, demasiado, dice Krishna Bhagavad-gita, ¿no? Cuando la religión se pierde los principios religiosos y la religión se degrada, yo mismo desciendo o envío a alguien para reestructurar, ¿no? ¿Cómo aparece Jesucristo? En un momento que los fariseos y la iglesia judía en ese momento estaba de capa caída, como se suele decir, ¿no? Jesucristo entró en el templo con un látigo y echó a los fariseos, ¿no? Convertir la casa de Dios en un centro de negocios, ¿no? Que Jesucristo fue un reformador social y un reformador espiritual. Y fue tan
tan influyente su revolución, que bueno, finalmente hasta lo crucificaron. Pero si sería tan importante y tan reveladora sus enseñanzas, que de hecho dividimos el tiempo en, ¿no? Estamos en el año 2026 después de Jesucristo. O sea, fue una gran personalidad, sin lugar a dudas, ¿no? Y luego pues vienen las políticas, ¿eh? El cristianismo se convierte en la Iglesia, en la religión del Imperio Romano, con Constantino, empiezan a cambiar terminologías, conceptos, la palabra promos, en arameo, que era alimento, lo cambian y lo ponen carne, porque Constantino él comía carne y no quería ser cristiano porque su madre Esther era una gran devota de Jesús, pero quería ser cristiano, pero no quitarse sus caprichos. Entonces ya le dio ya empezó a falsear la tradición, ¿no? Cristiana, ¿no? Luego la Iglesia Católica, pues ya hemos visto, la Iglesia Católica, toda la Edad Media eran los dueños, prácticamente, eran los emperadores, eran los legisladores y eran los que ponían a los reyes. Los papas de Varsovia decidían quién iba a ser rey en Francia. En Portugal tenían el poder absolutista, la Iglesia, tenían el poder absoluto, político, económico y espiritual. Entonces, la aparición de otras religiones, ¿eso puede decir que es una degradación? Sí, claro. Como el Krishna está siguiendo y da oportunidad, ¿no? Oportunidad manda a un acharya, a un predicador, como profeta, ¿no? Se llama aquí. Sí. Manda para que estos no se degradan más, ¿no? Correcto. Para su nivel de conciencia. Retomar el camino original. Claro, Jesús aparece en un lugar concreto, entonces también su mensaje tiene que estar adaptado a la gente que le va a escuchar, ¿no? Si vamos a hablar de matemáticas y tenemos aquí una audiencia de niños de 8 años, no podemos hablar de mecánica cuántica ni de trigonometría, tenemos que empezar con álgebra, ¿no? Entonces, en el contexto en que aparece Jesucristo, en Mesopotamia, en el Oriente Próximo, pues da un mensaje profundo, pero no llegó en última instancia a dar el conocimiento último, por así decirlo, de una forma, ¿no? Clara y decidida, ¿no? Porque incluso decía, os hablo de las cosas terrenales y no me creéis, ya os cuesta aceptar de lo que estoy hablando y son cosas muy evidentes, que decir si os hablo de mi padre y de las cosas más trascendentales, ¿no? Entonces es un proceso que en el mundo material todo tiende al decaimiento. Entonces todo se degrada. Y las religiones también se degradan. Por la influencia del tiempo y del hombre. Sí. Me acordé de un ejemplo que ha hecho Rajendra Kumar, muy interesante también, sobre la ilusión de este mundo. Dice, un ejemplo como el cine. Cuando vamos al cine, nos enciende la película y nos pone oscuridad, para que nos enfoque solamente en lo que quieren enseñar. Y el mundo material es igual, dice, nos enciende la lámpara cuando quieren y enseñan lo que tenemos que ver. Por eso cada uno ve su realidad. Porque la luz va solamente a algo. Y lo resto no lo vemos. No vemos ni semidioses, ni lo que está abajo, ni lo que está arriba. No vemos nada. Porque la luz de Kali Yuga más reducido también, como el cine. Interesante, ¿no? Así como ilusión. Cine es ilusión. Y nosotros tenemos eso más o menos. Sí, vemos la proyección y lo que nuestros sentidos nos permiten percibir. Pero claro, nuestros sentidos tienen unas capacidades
limitadas, hombre, nos pueden servir para buscar el alimento, para buscar, ¿no?, el trabajo, o en los tiempos antiguos, en Paleolítico, ir a la caza y conseguir, ¿no?, y hacer un refugio, ¿no?, buscar los principios básicos del cerebro reptiliano, ¿no?, al comer, dormir, aparearse y defenderse, ¿no? Entonces nuestros sentidos pues, son suficientes para la supervivencia. Pero el ser humano, la función del ser humano no solamente es sobrevivir. La propuesta del ser humano, de hecho hay ahora me acuerdo de una historia de un encuentro de Nietzsche y Freud, ¿no? Dice que la mente está diseñada para la búsqueda de valores superiores, más allá de lo ordinario, ¿no? Esa es la idea original del diseño humano. Porque para quedarnos con comer, dormir, aparearnos y defendernos, no podemos hacer en cualquier especie de vida, ¿no? Desde la hormiguita hasta el elefante. Pero el diseño del cuerpo humano, que es una rara oportunidad, tiene un diseño superior, comprender la trascendencia, lo que está más allá de los sentidos, y comprender y trabajar la conexión con el origen, la reconexión con el origen. Y esa conexión, como digo antes, no es una cuestión de intelecto, es una cuestión de corazón, es una cuestión de amor, de sentimiento, porque para Krishna no hay otra cosa que no sea amor. Hay otra cosa en el mundo espiritual, en Goloka Vrindavan, no hay otra cosa que no sea amor. Y por eso quería también decir por esto que el método para Kali Yuga, como nuestros sentidos en Kali Yuga de los humanos tienen menos capacidad que los humanos de épocas anteriores, ¿no? Está reduciendo, nos ha dado un método más fácil de asimilar, ¿no? Podemos solamente cantar Hare Krishna mantra y restablecer nuestro amor con Dios. Cuando en otras épocas, en otras yugas, era un método mucho más difícil, ¿o no? Correcto, sí. Bueno, difíciles tampoco, ¿no? Porque en Satya Yuga la gente era como algo normal, cantar mantras, realmente para ellos no era esfuerzo, es que era una parte de la vida. Pero su método era distinto para restablecer. En Satya Yuga ellos... Claro, tenías que hacer austeridades a las cuales no estamos preparados. Por ejemplo, una meditación como, bueno, hay ejemplos en el Srimad Bhagavatam. ¿Cómo puedes estar, iba a decir, en nuestra vida 25 años sin levantarte del suelo en meditación? Bueno, no 25 años, una semana. Te lo voy a poner más fácil. Un día. Un día. Un día. En una pose, sin mover. No, para Yuga eran milenios casi que tenías que estar en meditación. Posible. ¿Somos capaces de estar 2 horas cantando Hare Krishna sentados? En posición de loto, ¿no? Sentado así, a lo mejor sí. A mí me gustó el ejemplo de Premamaya, pero mire, podemos sentarnos una semana, podemos sentarnos más. Depende si lo sabemos para qué. Es que la gente de antes lo sabía para qué. La gente de antes recordaba que hay un Dios. O sea, lo imaginaba de su forma, pero sí lo sabía. Hoy en día nosotros ni tenemos ni la idea. O sea, lo que dijo Premamaya, la Kali Yuga, o sea, el cine de nuestro cerebro, nos enseña, nos ilumina algo, ¿no? Y como normal son 4 cosas. Son 4 cosas que nos iluminan, ¿no? Los sentidos básicos. Comer, sí, exactamente. Entonces, es lo que nos vemos, es lo que lo vemos. ¿Sabes? La gente de antes tenía una idea que algo más y de una forma o de otra hay que lograrlo. Pero hoy en día nosotros nacimos sin idea para qué nacimos. Nosotros pensamos que es la superioridad de la vida. Si yo tengo más defensa, más comida, más todas estas 4 cosas, si yo tengo en abundancia, es superioridad de la vida. Yo no tengo ni la idea. Y cuando me dicen que hay otra idea, digo, tú estás loco, mijo. Estás loco. Ahora, y por eso te digo que se puede sentarse más tiempo, sin saber para qué.
o sea, incluso los devotos nos distinguimos en medida que mientras más concienciamos para qué cantamos Hare Krishna, mejor nos sale, ¿verdad que sí? Correcto. Por eso a veces no nos sale, por eso a mí no me sale bien, porque yo tengo una idea ahí más o menos que Jagannath Prabhu me ha dicho una vez que hay Bhagavad Gita, que es la cosa buena que hay que lograr, pero en mi corazón no lo siento. Entonces yo vengo, trato de cantar con los devotos para que mi corazón lo oiga. Eso es una insinuación para cantar. Claro, pero no escuchar... es el método, ¿sabe? Ustedes estaban hablando y yo veo que la tesis de Prema Mae está aquí y después pasaron al método. Entonces el método y la vida es que no se unen, ¿saben? Nosotros podemos cantar un montón de tiempo Hare Krishna y estar en esta vida con 4 necesidades. Sí. Lo que nos falta y nos falta a los demás gente es hacer un puente en nuestro cerebro y tratar de acordárselo a los demás. Es lo que hacía Srila Prabhupada. Sí. Él no trató un nuevo método, él dijo, yo vine a recordarle, o sea, a unir tu vida, que tú no tienes, que hace olvidar ya totalmente de Dios. Sí. Por eso tú no lo puedes recordar por ti mismo. Y el método, entonces trata de unir teniendo en cuenta que hay algo más. Sí. Es la reconexión. Finalmente es un proceso. Lo hablamos el último encuentro que tuvimos en el 7.1. El Tachrino, escucha, todo empieza por escucha. Es que, sí, es lo el difícil. capítulo 7, el primer verso que es axiomático, sí. enfatiza el Tachrino, el escucha. Y Prabhupada explica cómo por escuchar, que es el primero de los procesos del Bhakti Yoga, escuchar, cantar, recordar, ¿no? Escuchar es el primero y el más básico. La neuroplasticidad, la nueva neurociencia que se está estudiando ahora mucho, y la plasticidad del cerebro lo está demostrando además también. Es decir, que por el canto de mantras, por ejemplo, o la meditación, o el mindfulness, que ahora sin ir más lejos, que es algo light, ¿no? De una forma u otra va purificando nuestra conciencia, va acercándonos más a percibir ese hilo conductor que es Paramatma, que está presente en todo lo que existe. Porque el verso que hemos leído es el verso 7 en el que dice que no hay verdad superior a mí, no hay nada más allá de mí, ¿no? Y que bueno, todo descansa en mí, sí. Todo descansa en mí, dice Krishna, igual que las perlas de un collar están sostenidas por un hilo. Y ese hilo, que no lo vemos, pues es que es el que une todo, es el que mantiene las galaxias en su sitio y el que nos une a todos, la interconexión de todo lo existente, ¿no? Ese hilo conductor finalmente es Paramatma, que entra en el átomo, que ya hablamos antes también de la física cuántica de Max Planck, que dijo que la materia y que el átomo estaba sostenido por una energía inteligente y consciente, es decir, Paramatma. Eso lo decía un físico, no era un místico, era un físico, premio Nobel. Decía que la materia, el átomo, se mantiene por una energía que es inteligente y consciente. Si hablamos de inteligencia y consciencia, estamos hablando de persona, de Santaryani, es Paramatma. Es este mismo verso, ¿no? Todo descansa. Entonces, Srimata Soreta Krishna Punya Sravana Kirtana, dice Srimad Bhagavatam, por escuchar regularmente, ¿no? Todas las impurezas del corazón van desapareciendo regularmente. Es un proceso gradual. Claro, de repente se nos cae encima la conciencia de Krishna, como quien dice, y claro, nos aplasta, porque todo es muy grande. Esto es muy grande, ¿no? O sea, estamos... ¿cuántas vidas llevamos en este mundo? Es que no lo podemos ni contar. Sí. ¿Millones? No, tal vez miles de millones. Imagínate, si nosotros nos llevamos difícil, los demás gente no tienen ni la idea. Entonces, pues claro, alguna dicara tendremos por ahí, alguna
algún precalentamiento hemos tenido en vidas pasadas que nos permiten en esta vida aceptar el mensaje, ¿no? Aceptar el mensaje y depositar cierta fe, y en la medida que vamos tomando la medicina, vemos cómo esa fe se va cada vez fortaleciendo más, aunque no seamos ni grandes eruditos, ¿no? Pero hay algo que llamamos fe que está aquí dentro, y hay algo que es esa conexión que por momentos la sentimos más fuerte, por momentos más débil o por momentos estamos completamente en malla, pero vemos que sí, que hay una transformación. Porque si no hay transformación es que esto no, hay una transformación, pero claro, es un proceso gradual. Es que de estar a 0, 1 a 0, estamos a menos mucho. La cobertura que tenemos de malla de la ilusión es aplastante. Entonces, para llegar a los estratos superiores de conciencia, ya no de conciencia trascendental, sino de conciencia de Krishna, que es dentro de la trascendencia, es el sumum bonum, lo más elevado de todo, claro,